listos para meditar en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bien, vamos a esperar que los niños como que van a tener su reunión. Gloria a Cristo, ahí estamos. Gloria a Dios. Bueno, fíjense que venimos hablando sobre servidores. Desde el sábado di inicio a esa temática. Vamos a estar hablando sobre servidores durante todo este mes. Vamos a gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el servicio. Sí. Para ello el sábado que dimos inicio hablamos sobre el llamado de Dios. A ver si alguien se acuerda de los que vino el sábado. Llamó a Jeremías para servir al Señor. Así como lo llamó a usted, como nos llamó a cada uno de nosotros. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Es la voz de Dios a través de aquella persona que usó como instrumento para hacernos sacar de donde estábamos. Y hablábamos de que Él nos apartaba, y apartarnos para Él es que Él nos santifica. Pues hoy vamos a seguir hablando del servicio o de los servidores, pero a través del llamado de otro gran hombre de Dios como lo es Isaías, un profeta de Dios. Y a través del llamado de Dios a Isaías vamos a meditar y a reflexionar en ese llamado de Dios, así como a Elías, también a nosotros. Dios quiere que seamos instrumentos de bendición en sus manos, así le titulamos el sábado. Ahora vamos a hablar sobre la formación de un servidor a través del llamado de Isaías. El llamado de Isaías está en el capítulo 6 de ese libro. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Y ahí vamos a ver ese hermoso momento en que Dios llama a Isaías. Si lo tiene, se pone de pie. Isaías, dije, capítulo 6, versículo 1 al 8. 8 versículos nada más. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Quiero pedirles que una vez que lo leamos, deje la Biblia abierta ahí, porque vamos a estar viendo esos 8 versículos sobre ese llamado de Dios a los servidores. Lo tenemos, lo leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a la letra dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio del pueblo y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Puede sentarse. Hermosa poesía de Dios para describirnos el llamado de Dios a los servidores y el llamado de Dios a Isaías. Así es. Fíjense que comienza diciendo de que en el año que murió el rey Usías, el rey Usías se considera que ha sido uno de los mejores reyes que hubieron en el reino de Judá. Un buen rey, más de 50 años sirviendo al Señor como rey. Un reinado precioso, progresista, hermoso. Pero de repente Usías muere. ¿Cómo cree que queda el pueblo? Turbado, preocupado. Estaban amenazados por los sirios, por los asirios y hasta por algunos disidentes del pueblo de Israel que se habían unido a los asirios para combatir a los sirios, pero también al pueblo de Judá. En este momento ya Israel del norte había sido conquistado y solo quedaba Israel del sur, que era Judá. Entonces ellos se sentían amenazados y de repente el rey Usías se muere. Y ellos quedan, ¿cómo se habrán sentido? Como dijo alguien un día de estos: es que yo me siento como oveja sin pastor. ¿Cómo se siente usted? Gracias al Señor. Gracias al Señor, Él siempre provee servidores para servir al Señor. Entonces, cuando buscamos de Dios, como lo hizo Isaías, tenemos un encuentro personal con Él. Y entonces se da la revelación de Dios. El pueblo estaba turbado, estaba preocupado. Pero entonces dice Isaías: yo vi yo al Señor. Vi yo al Señor. O sea, estaban pensando: ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Pero entonces él vio al Señor. ¿Y cómo lo vio? Por eso les dije que tuvieran la Biblia abierta. Bueno, porque acostumbran a traer Biblia, para que podamos disfrutar de esa lectura. ¿Lo está viendo ahí en el versículo? Vi yo al Señor, ¿y cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, Isaías dijo: no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él está con nosotros y Él nos va a sacar adelante. Hermanos,
de alguna manera, humanamente, no es cierto que sentimos el vacío de nuestro pastor en el momento que tuvimos que pasar esa transición. Claro que sí. Yo vi lágrimas brotar de los ojitos de Daniel y de ustedes, de todos, y quizás pensamos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Así estaba Isaías. Pero entonces él vio al Señor, es decir, él buscó de la presencia del Señor, él consultó con el Señor, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo creo que cada uno de nosotros en ese momento que vivimos también pensamos, Señor, clamamos a Dios, le buscamos en oración, clamamos ante el altar y hemos podido sentir y quizás ver también el rostro del Señor sentado en su trono. El Señor está sentado sobre su trono alto y sublime, es decir, Él reina, Él sigue reinando, Él está reinando y Él reina sobre cada uno de nosotros, de manera que no podemos nosotros decir, estamos solos. Él está con nosotros, como le dijo a Jeremías, ¿verdad? Y no temas, porque yo estoy contigo y yo te diré lo que vas a hacer. Entonces Isaías vio al Señor y lo vio sentado y sus faldas llenaban el templo, es decir, la presencia de Dios, la que invocamos cada vez que adoramos, que alabamos al Rey y disfrutamos de las caricias de la presencia divina de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que nos consuela, que nos conforta y que nos dice, siervo, sigan adelante. Y hemos seguido adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma el servidor? Primero, buscando del rostro de Dios, adorándole al Rey, clamando su presencia en el altar. Y eso lo hacemos cuando venimos y entonamos una alabanza a nuestro Dios. Mire, el altar es sagrado. Ahora, señáleme usted dónde está el altar. Físicamente lo vemos aquí, ¿verdad? Pero también está en su corazón. Y merece adoración y merece reverencia. Y hay personas que tratan al Señor que está sentado en ese trono alto y sublime como su amigo, pero con poca reverencia. Hay quien hasta dice, no, es que el colochito me entiende. Es irreverencia, hermano, porque Él es grande, poderoso y sublime, y Él con su presencia, con sus vestiduras de su presencia, ministra nuestras vidas, conforta nuestra alma, nos hace crecer, nos hace sentir ese deseo de juntos y unidos servirle al Señor. Y por eso es que seguimos adelante, y por eso es que la iglesia sigue adelante. Mire, hermano, esta congregación ha pasado por grandes dificultades, pero ninguno de nosotros estaba aquí cuando dicen que había un ceibo grande aquí, Daniel. Por eso le pusieron árbol de vida, ¿no?, en este lugar. Hubieron mujeres esforzadas, valientes, que dispusieron servirle al Señor, y ahora nosotros hemos disfrutado de un templo hermoso, hermano, que no nos costó nada a nosotros. Fue el esfuerzo, el sudor de ese amor que Dios llenó en cada corazón de esas personas, de esos hermanos que adoraban al Rey y disfrutaban de su presencia. Ahora nosotros disfrutamos también, y por eso estamos dispuestos a servirle al Señor. Por eso es que cuando hay un llamado al servir al Señor, ¿cómo decimos nosotros?
Heme aquí, como dijo Elías. Heme aquí, Señor. Mire, convocamos el sábado a 10 hombres, creyendo que con 10 se iban a subir esas cosas. Yo dije, no se iban a subir, y es cierto. Si cada una de ellas pesaba alrededor de 800 libras. Pero como la presencia de Dios ministrando nuestras vidas nos hace sentir el amor y el anhelo y el deseo de servir, Él nos va formando a servir de tal manera que había como 22 hombres. ¿Cómo la ven? Pero es la presencia de Dios. Entonces, la formación de un servidor se da en la revelación de Dios en nuestro corazón. Cuando le adoramos, hermano, cuando le alabamos, debemos de reverenciar a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Mire, allí habían serafines que entonaban ese canto de santo, 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 hablando de la santidad de Dios. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Dios en el altar, debemos de hacerlo clamando sanidad para cada uno de nosotros, santidad para cada uno de nosotros, reverencia para cada uno de nosotros. Imagínense que alguien viniera a entonar una alabanza con la boquita sucia, con la camisa de fuera, con la mitad de un lado por dentro y la otra de fuera, y todo irreverente ante el Dios soberano y poderoso, alto y sublime, hermano. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que cada vez que tenemos un privilegio, debemos de orar, debemos de clamarle al Señor, debemos de anhelar llamar su presencia. Señor, respalda que en este cántico de adoración con el cual queremos adorarte pueda tocar el corazón de las amistades y éstas también puedan venir a tus pies. Anhelar, pedirle al Señor, ver al Señor, hermano, escuchar la voz de Dios. Fíjense que hoy vi a una jovencita que fue criada en el Evangelio. Conocimos a su mamá, estuvimos en la vega como árbol de vida, aunque ella se congregaba en otra iglesia, pero le amábamos y a sus hijas también, una jovencita formada en el Evangelio. Y le pregunto, hermanita, ¿se está congregando? Y me dijo, hermano, no, por mis estudios, por mi trabajo, por mis ocupaciones, por tantas cosas, se me ha hecho bien difícil. Y yo le dije, hermana, una horita no le puede diezmar al Señor de todas las horas y días y años que Dios le da a usted para que pueda estudiar. Hermano, quiero decirle algo. Yo siempre le oro al Señor en la casa, y hoy en la mañana, hablando con Dios, yo le dije, Señor, envíame a alguien que me hable de ti. Y miren, el hermano Raúlito está aquí. Qué hermoso, hermano. Es que Dios te oye, hermano. Es que Dios nos oye, hermano, y responde en el tiempo de Él. Incluso muchas veces nos dice que no, porque Él sabe que no nos conviene, pero en el momento indicado Él responde. Pero sabiendo eso, no le buscamos. El culto de oración del día lunes es cuando menos viene. Claro, en otros lugares, porque yo sé que aquí sí los días lunes son bien hermosos también para
para orar y hablar con Dios. Dios nos oye, mis amados hermanos, y Él se revela. Lo vio sentado, vio su soberanía, su autoridad, y le pudo decir: no están solos, ustedes van a seguir adelante. De tal manera, mis amados hermanos, que el servicio o el servidor no comienza con una necesidad, sino que comienza en la revelación de quién es Dios, porque cuando buscamos de Dios sentimos el deseo de servir. Y Él no está esperando perfección, Él está esperando disposición del corazón para querer servir. ¿Hay grupos de servidores, de ujieres en este lugar? Claro que sí. Pero un día de estos no había ninguno. No vinieron. Y una sierva de Dios que dijo: heme aquí. Heme aquí. Y quizás no con la gran capacidad, podríamos decir, ni la elocuencia, ni el conocimiento. Vaya, podría ser una persona que ni siquiera sabe leer ni escribir. Pero Dios espera eso para formar un servidor. No, espera un corazón dispuesto. Dispuesto. Y me dijo: hermano, ¿puedo yo atender el servicio de que no hay bien? ¿Qué creen que debería haberle dicho yo? Sí, hermano. Sí, hermano. Entonces, no es la necesidad que forma un servidor, es el Señor en tu corazón que se dispone para decir: yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero servir. Qué maravilloso, amados hermanos. Entonces, Él dijo: vi yo al Señor. ¿Qué se necesita para sentir el deseo de servir? Ver al Señor. ¿Cómo le vamos a ver? Buscando su rostro en el altar de Dios. ¿Que puede ser este lugar? Sí. Pero también somos templo y morada de Dios. Y en el secreto, como decía aquel predicador, en el secreto, allí en la intimidad con Dios, clamarle a Dios, clamarle a Dios. Y así va Dios formando a los servidores. Sí. Y no solamente eso, sino que nos da convicción. Y la convicción es la certeza, es la seguridad de que el Señor está con nosotros. Es la luz de Dios que nos ilumina. Pero cuando esa convicción llega a nosotros, entonces se revela en nosotros nuestra naturaleza. Miren, en un lugar donde hay mucha luz, usted puede identificar si hay basurita por ahí, ¿verdad? Pero en un lugar oscuro usted no ve nada. Ante la luz de Jesús se ve nuestra naturaleza y se ve la necesidad de perfeccionar esa santidad, no por nosotros, sino con su luz, con su presencia, buscando su rostro, clamando misericordia. Entonces, amados hermanos, un lugar con luz permite ver mejor nuestra condición. No sé si usted se ha fijado que cuando abre la puerta de su casa y llega un rayo de luz, ¿qué ve tras ese rayo de luz? Un montón de puntitos, ¿verdad? Y sin esa luz usted no lo ve. Y esas partículas son polvo, hasta ácaros pueden haber ahí, y usted los va a ver al trasluz, así nomás no los va a ver. Entonces, se necesita, amados hermanos, para que el servidor se forme, se necesita ver a Dios
a través de su luz. Y cuando se busca de Dios y vemos su luz, nos permite vernos a nosotros mismos. Y eso es lo que le pasó a Isaías. Bueno, en los primeros versículos podríamos decir que vimos una crisis, una necesidad en el versículo del 1 al 4, pero en el 5 pudimos ver, en el versículo 5 pudimos ver que él dijo: ay de mí que soy muerto. Es decir, esa luz de Dios, cuando le buscamos y lo tenemos cerca, nos permite vernos a nosotros mismos y ver nuestra imperfección. Él dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque empezó a ver que bueno, ¿y quién es perfecto aquí? Vea que ninguno de nosotros. Nos hace falta alguna corita por ahí, pero solamente ante la luz de Dios la podemos ver para poder pedir la purificación, que no es la disposición de nosotros: pues yo voy a cambiar esto. Quien nos lo cambia es Dios, es su presencia, hermano, es su luz. Y esto se da en el versículo 6 y 7. Ahí se da la purificación. Entonces él lo describe como que del altar los serafines llegaron con un carbón, ¿cómo? Encendido. ¿De dónde venía ese carbón? Del altar, de la presencia de Dios. Y aún los serafines no tuvieron la capacidad, aunque son ángeles de luz, no tuvieron la capacidad de agarrar con sus manos ese carbón. ¿Con qué lo agarraron? Léame ahí. Con tenaza. Y fueron a donde estaba Isaías, ¿y qué le quemaron? ¿Qué le quemaron? La boca. ¿Con qué confesamos nuestro pecado? No es con la boca. ¿Ha oído usted algunos cultos donde se dice: quema, Señor, con carbón encendido mis labios? ¿Lo estará diciendo de verdad? Puede ser, ¿verdad? Pero solo cuando estamos ante la presencia de Dios es que el Señor puede purificarnos, santificarnos, perfeccionarnos. Por eso es que el servidor crece espiritualmente. Un día de esto yo decía, comentándolo con el hermano Salvador: ¿se ha fijado usted que los jóvenes están como creciendo espiritualmente, pero de una manera? ¿Por qué será? Porque están sirviendo. Es que el servicio nos hace crecer espiritualmente. Yo admiro a mi hermano Daniel, tremendo hombre de Dios, que anhela servirle al Señor, y ahí lo vemos encaramado en esos lugares. Decía el sábado que le quisieron hacer una bromita y dijeron: quitémosle la escalera para ver qué hace Daniel, cómo se va a bajar. Y allá estaban vigilándolo a ver, para reírse quizás, ¿verdad? Ya vas a ver que no va a hallar cómo bajarse. Por aquí se bajó y apareció por allá hasta con el lazo aquí él. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, debemos de anhelar servir. ¿Cuántas veces no hemos estado diciendo que solo 4 grupos de cocina hay? Y que de esos 4, cada grupo, el grupo número 1, solo una señora y unas que le ayudan. Grupo número 2, el hermano Antonio y su esposa, y a veces nadie les llega para ayudarles, hermano. ¿Y dónde están esos servidores que pueden decir: heme aquí, Señor? ¿Está? Y el 3, mi hermana Tinora, mi hermana Francisca, que es el grupo más fuerte, creo yo, que hay, el número 3. Pero igual, hermano, igual, porque ellos
porque hace falta presencia de Dios. Porque cuando estamos ante el altar de Dios y recibimos esa purificación de Dios a nuestra alma, a nuestro corazón, nos despierta el anhelo, hermano, de servir. De servir. Entonces, purificados a través de la intervención divina, por medio de ese carbón encendido. ¿Cuántos le pedimos al Señor? Quema mis labios, Señor, para que no se me... Hermano, díganme si no es cierto. Viene usted en el bus y de repente oye bum, 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 unos sonidos que no se entienden, ¿verdad? Y no deja de mover el pie uno. Y al Señor, perdóname, Señor. Quema con carbón encendido, Señor. ¿Ah? No digamos cuando escuchamos uno de los cantos de la hierba y tuvo un sueño, ayer tuve un sueño y se va, ay Señor, quema esos labios, quema mis labios, Señor. Anhelamos, debemos anhelar la presencia, porque así es como se forman los servidores. Así es como se forman los servidores. Y cuando nos va formando y purificando y apartándolo, así como lo hizo con Jeremías, entonces nace la vocación, nace la pasión, nace el anhelo, el deseo. Yo siempre he dicho que para que un servidor pueda servir, tiene que tener pasión, y esa pasión no la da el hombre, la da el Señor. Cuando buscamos su rostro y podemos llegar a decir como Isaías: y yo vi al Señor, y yo sentí al Señor, y yo estaba incómodo en la hamaca, y el Señor me dijo: levántate y anda a ayudarle a Dinora, que no haya cómo hacer ahí con el grupo número 3. Anda, levántate. Si un día de estos apareció ella, ¿verdad?, con el grupo 1. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y viene apareciendo la hermana Leonor, como llamada por Dios. Y ella dijo: sentir de Dios venir. Y la anhelamos, no como la lluvia que anhelamos, porque ahorita no anhelamos lluvia. 3 tormentas han caído aquí. Ese techo está, bueno, los albañiles dicen mejor hay que quitarlo. O sea, estamos necesitando servidores, necesitando recursos, necesitando de todo, hermano, y solo buscando el rostro de Dios nos puede llenar el anhelo, el deseo, la pasión, hermano. Si en aquel tiempo lo hicieron, nosotros ni cuenta de ello, pero Dios les fortaleció y les dio pasión. Ahora pidamos nosotros esa pasión para hacer lo que nos corresponde hoy, hermano. Hoy, para las generaciones que vienen, hermano. Algo hacer. Entonces, pasión. Mire, parte del versículo 8 que dice: después oí la voz del Señor. La hermana Dinora oyó la voz del Señor. Saber cómo estarán ahí, ¿verdad? ¿A qué se pensar? Han de estar preocupados y capaces de estar. Oyó la voz del Señor. Quizás, bueno, esos 12 hombres de más que vinieron, oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios. Y dijeron: no, yo voy. Ahorita vamos a tener una visita el viernes con los caballeros. 5 se han anotado. Pero yo digo: Señor, si te están buscando tu rostro, Señor, van a aparecer otros 5 más. ¿Creen ustedes? Sí, hermano. La sociedad de señoras, ¿cómo se está moviendo hoy en la visita, verdad?
porque ha morido la voz de Dios. El 8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y mire qué hermoso, ¿y quién irá por nosotros? O sea, si Dios es el que está hablando, primero dice, ¿a quién enviaré? Pero después dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Por qué creen que dice nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. Miren qué hermoso, qué maravilloso, ¿verdad? Como ese carbón encendido, que simboliza, hermanos, la redención que recibimos de Cristo, ese nuevo nacimiento que nos hace nuevas criaturas, que nos hace amarnos a nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos, a amarnos y convivir con el amor de Cristo en nosotros, hermanos. Entonces, la Trinidad, gloria al Señor. La primera parte, bendito sea el Señor, que es la vocación, el llamado. Fíjense que Dios dice, ¿a quién enviaré? Él es soberano, Él puede enviar a quien Él quiere. Pero qué hermoso es nuestro Dios, que nos da la libertad de que usted decide. Él dice, ¿a quién enviaré? La misión es de Dios, Él es el que envía. Pero, gloria al Señor, no impone, no lo impone, no lo ordena, sino que invita. Quizás usted ha recibido la invitación de Dios muchas veces y usted ha dicho, no, mejor no voy, me quedo en la mano. No, mejor no voy. Ay, qué gordo. No, mejor. Pero el Señor te está invitando y está esperando que tú te decidas. Dios no impone, Dios invita. El llamado entonces no es forzado, no es a la fuerza. Por eso es que nosotros a lo más que llegamos a decir, hermano, las de cocina están que ya no aguantan, ayudémosle, digámosle, mira, aunque sea un día te voy a ayudar, pero saquemos esto adelante, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, esta invitación es divina, es de Dios. Bendito sea el Señor. Y la respuesta es la disponibilidad de nosotros. Él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero ¿cuál es la disponibilidad? Cuando disponemos nuestro corazón a Dios, entonces respondemos. ¿Cómo respondemos? Heme aquí, envíame. Esta es una respuesta que lo da el toque de Dios en el corazón. No es otra cosa. El toque de Dios en nuestro corazón, pero es necesario disponernos. ¿Cuántas veces quizás el Señor nos ha llamado y no hemos querido? Muchas veces escuché al hermano Salvador, padre, decir, yo muchas veces recibí el ofrecimiento de pastorear en la iglesia y no sentí que, pero gracias al Señor, ahora su hijo está al frente de una obra, miren qué hermoso. Pero la invitación siempre ha estado ahí. Hermano Guillermo tiene una invitación, pero Dios está esperando que él disponga su corazón. Yo siempre he orado por este hombre y anhelo ver ese día, porque si Dios lo apartó, si Dios lo preparó, no es para que esté sentado, es para servirles. Y cada uno de nosotros, ¿dónde estábamos? Y hoy estamos aquí. ¿Cree que porque se nos ocurrió a nosotros? El Señor nos invitó
y nosotros nos dispusimos diciendo, heme aquí, heme. Pero miren el proceso cómo va. ¿Qué vio primero Isaías? Vio a Dios. Número 1, vio a Dios. Número 2, reconoció su pecado y dijo, ay, que soy hombre muerto. Se dio cuenta que no era perfecto, que necesitaba de Dios. Entonces reconoció su pecado y anheló ser limpiado, y con ese carbón encendido fue limpiado, y una vez limpio, ¿qué pasó? Fue enviado luego de ser transformado. Ahora, muchos quieren saltarse esos versículos. O sea, del 1 al 7, vio a Dios, se dispuso, pidió ser limpiado, fue limpio, fue transformado, y entonces pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Pero si solamente nosotros dijéramos, heme aquí, envíame a mí, sin pasar por esos versículos primeros, del 1 al 7, entonces sería un enviar a alguien sin visión. Pero enviar a alguien con visión es enviar a alguien que busca del rostro de Dios, que anhela escuchar la voz, que le busque en el secreto, que clama ante su presencia, que es reverente en el altar para adorar, para hablar a Dios, para servir con amor a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Solo servir por servir es como querer servir sin santidad, pero esos serafines clamando santo, 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 nos llama a vivir en santidad. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y más, miren lo que les voy a decir. Había un trío que se convirtieron al Evangelio. Pero ellos tocaban en los lugares, en los lugares donde se bebían bebidas embriagantes, pero cuando se convierten a Cristo empiezan a cantar alabanzas al Señor, pero el día sábado y domingo, ¿saben para dónde agarraban? A cantar en esos lugares, y sintieron la reprensión de Dios. Y quizás dijeron, ay de nosotros que somos hombres muertos, porque el Señor clama de nosotros santidad, hermano. Y entonces ellos sintieron la reprensión de Dios y dijeron, aunque nos muramos de hambre, no vamos a ir a esos lugares y solo vamos a adorar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano. Hay cantantes que primero comenzaron cantándole al Señor. Les menciono uno que se llama Miguel Jackson, algo así. Estaba en el coro de la iglesia. Así lo digo para disfrazarme un poco, pero usted ya entendió de quién estoy hablando. ¿Y qué terminó cantando? Al mero Satanás. Ahora usted que adora a Dios, que entona esa alabanza preciosa, yo me deleito en la presencia del Señor cuando les escucho entonar alabanzas a Dios, y que me dijeran, la hermanita esa allá está cantando una bachata, ¿verdad? Qué feo. Y por una fuente no puede salir agua dulce y amarga, dice el proverbio. Entonces, hermanos, hay que pasar por esos versículos para poder con entereza decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Concluye. El llamado a servir, como les decía, no es por necesidad, sino por revelación de Dios cuando buscamos del rostro de Dios.
Bendito sea el Señor. No es por emoción, sino por la transformación, por la regeneración, por la purificación que Dios da cuando buscamos el rostro de Dios en alabanza y adoración. Y Dios sigue preguntando hoy, fíjense, hoy, este día, ¿qué día es hoy? Martes 7 de abril, en la iglesia Árbol de Vida, le dice a la sociedad de señoras: ¿a quién enviaré? A que vaya a reforzar esos grupos. ¿A quién enviaré a que vaya a evangelizar el día sábado con el grupo que va a organizar ese evangelismo? ¿A quién voy a enviar? ¿Y cómo va a responder usted, hermana? Heme aquí, Señor. Vamos a ver si es cierto, hermana. Heme aquí. Busquemos el rostro de Dios, hermano, para que Dios nos purifique y nos llene de esa pasión para servirle al Señor. Que el Señor nos bendiga a todos, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Solamente